El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, tiene mucho que responder. Sobre todo porque con 287 votos a favor, 55 en contra y 4 abstenciones, la Gran Asamblea Nacional de Turquía ratificó el ingreso de Suecia a la famosa Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Después de la quema del Corán, el libro sagrado de Turquía, les permiten el acceso a la OTAN. Tras meses también de que este país, gobernado por Erdogan, se negara a la adición de este país europeo al bloque militar occidental. En los próximos 15 días vamos a ver cómo el presidente turco Recep Tayyip Erdogan debe firmar un documento de ratificación por parte de Estocolmo, para no solo decir que el Congreso lo aprobó, sino también él. Y llegará un momento en el que tendrá que responderle al presidente ruso Vladimir Putin, porque había acuerdos, había alianzas. Y sobre todo, después de un año de situaciones complicadas entre estos países, entre Suecia y Turquía, permitirle el acceso así, como si nada. ¿Qué pasó? ¿Qué le prometieron a Erdogan? Erdogan tiene una situación, o por lo menos Turquía, quieren formar parte de la Unión Europea. Se suponía que la adición de Finlandia le permitiría a Turquía formar parte de este grupo. Y no pasó. Le vieron la cara, le dijeron que no estaba en condiciones de formar parte de la Unión Europea. Ahora piensa Erdogan que por aceptar a Suecia le van a permitir el acceso a la Unión Europea. ¿Acaso no se da cuenta que solo lo están utilizando? Vimos en el caso de Hungría que él no había prometido nada a Rusia, pero que continúa teniendo alianzas con este país. Es un poco más, digamos, honesto con lo que pasa, con lo que dice, porque si bien aprobó el ingreso de Finlandia, en el caso de Suecia la situación es un poco diferente. De hecho, este país ya se levantó y ya celebró que el Parlamento turco aprobara la entrada de esta nación nórdica a la OTAN. Pero al mismo tiempo aseguraban que no iban a negociar con Hungría absolutamente nada para la ratificación de la adición a la Alianza Atlántica, después de que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, invitara a su homólogo sueco a tratar este tema. Suecia se siente confiada sobre todo porque el que consideraba que era, digamos, el mayor enemigo a vencer era Turquía, después de que incluso varios ciudadanos suecos quemaron el famoso libro del Corán, el libro sagrado para los turcos. Por obvias razones, se generó una fuerte tensión entre ambas naciones, y ahora pensaban que Hungría, en este caso Viktor Orbán, aceptaría de forma inmediata. Después de que el Parlamento turco decidió que Suecia estaba listo para formar parte de la OTAN, el primer ministro de Suecia celebró y dijo: hoy estamos un paso más cerca de convertirnos en pleno miembro de la OTAN. Es positivo que el Parlamento turco haya votado a favor de la adición de Suecia a este organismo. Esto fue lo que compartió a través de la red social Kristersson. De igual forma, el ministro de Exteriores de Suecia, Tobias Billström, no quiso revelar si el primer ministro viajaría de forma inmediata a Hungría para reunirse con Orbán, sobre todo después de que éste le enviara una carta para negociar la adición de Suecia a la OTAN. Recordemos que lo que más desea Hungría es detener el apoyo económico y militar a Ucrania.
Él considera que ya la guerra está más allá de lo desgastada y que lo mejor sería que los recursos de la Unión Europea se quedaran en la Unión Europea, en los países miembros que la mayoría de ellos tienen problemas económicos. Para Hungría lo más importante es precisamente tratar de, digamos, ayudar también a su país, que debido a todas las sanciones que se han realizado contra Moscú, ha quedado también en una situación económica vulnerable. Quizás no tan radical como Alemania, Francia, Países Bajos, pero la diferencia es que Hungría continúa haciendo negocios precisamente con Moscú, independientemente de las sanciones. En este caso, el jefe de la diplomacia de Suecia dejó muy en claro que no veía ninguna razón, absolutamente ninguna razón, para negociar en este momento con Hungría. Querían poner a temblar a Víctor Orbán, pero con lo que no están conscientes la mayoría de los países de la Unión Europea es que finalmente Víctor Orbán también tiene un voto y que para formar parte de este organismo necesita ser por unanimidad. Lo extraño es que la semana pasada, precisamente el ministro de Suecia se reunió en Bruselas con su homólogo húngaro, o por lo menos tuvieron un ligero encuentro, con Peter Szijjártó. En ese breve encuentro, el ministro sueco le pidió a Hungría que ratificara la adhesión de Suecia a la Alianza Atlántica. En ese entonces, el ministro dijo: abordamos, entre otras cosas, la cuestión de la ratificación, recibí nuevamente la promesa de que tienen la intención de continuar con esto y que el gobierno apoya plenamente que Suecia se convierta en miembro de la OTAN. Naturalmente, dijo en ese entonces, esperamos que Hungría lo ratifique lo antes posible. Pero, ¿qué cambió? ¿Por qué Hungría le enviaría una carta al ministro de Suecia y este rechazaría el encuentro? Cuando le dijo, vamos a negociar, ¿quieres entrar al grupo? Ok, vamos a negociar. ¿Qué me ofreces? Tu entrada ya depende de mí, ya no depende de Turquía. En su momento, Turquía pudo haber ganado algo, lo que sea, algo. Quizás nuevamente la promesa de formar parte de la Unión Europea, aunque también es muy poco probable que lo logre. Pero ¿por qué Suecia no quiere negociar con Hungría? ¿A qué le temen? Recordemos que dentro de poco, debido a la rotación de las presidencias en la Unión Europea, le toca precisamente al primer ministro Víctor Orbán ser el líder de este grupo. Y casualmente será para las mismas fechas que Víctor Orbán será el presidente cuando le toca a Suecia intentar pasar. Quizás le exigieron a Turquía que aprobara ahora mismo para tratar de hacerle una nueva jugada a Víctor Orbán cuando lograron este tema de empezar las pláticas de la adición de Ucrania a la Unión Europea, engañaron a Víctor Orbán. Olaf Scholz le hizo creer que ya se había acabado la reunión, que ya todos se iban a sus casas y le dijo, no te preocupes, vete al baño, vete a comer, vete a donde quieras. Y en el momento en el que Orbán salió del recinto, inmediatamente todos votaron para que se empezaran las pláticas de la adición de Ucrania a la Unión Europea. ¿Por qué lo hicieron así? Porque necesitan voto unánime. Está en las reglas de la Unión Europea, de la OTAN. Así que quizás quieran hacerle una nueva jugada a Hungría, precisamente para aprobar el ingreso de Suecia a la OTAN. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra, El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, tiene 15 días para ratificar la adición de Suecia a la OTAN, o por lo menos su voto a favor de lo mismo. Ya sabemos que Finlandia lo logró precisamente cuando Turquía se encontraba en una situación muy lamentable, después de pasar por un terremoto que arrasó a la nación y necesitaba recursos de la Unión Europea, de cualquiera de sus posibles aliados, para hacerle frente a este hecho, sobre todo porque se acercaban las elecciones y Erdogan quería seguir siendo presidente. Entonces,
Se aprobó este hecho y en el caso de Hungría, del por qué aceptó a Finlandia, fue precisamente porque la Unión Europea tiene congelados los recursos que se supone le tocan debido a porque como país miembro de la Unión Europea, digamos que tú aportas recursos a este grupo y en el dado caso de que en algún momento los llegues a necesitar como un guardadito. Entonces, en el dado caso de que lo llegues a necesitar, bueno, puedes solicitar tus recursos a la Unión Europea, que siempre, siempre tiene dinero porque todos los países aportan. El detalle es que cuando Hungría solicitó su parte de los recursos, le dijeron que no podían, que no tenían dinero, porque todos los recursos se están yendo para Ucrania, obviamente. Eso es lo que está peleando Víctor Orbán. Y quizás le digan, no te preocupes, te vamos a liberar tu dinero, ya haz lo que quieras, con tal de que acepte tanto a Ucrania en la Unión Europea como a Suecia en la OTAN. Quizás se lo dividan. Una parte se aprueba a Suecia y otra parte se aprueba a Ucrania. Todo puede ocurrir. Ya sabemos cómo piensan las mentes maquiavélicas. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.